Gracias a todos los que se han estado conectando. Bienvenidos, algunos conocidos, otros, bueno, esperamos seguir teniendo alguna relación. Les voy a compartir la presentación respecto al tema que amablemente me han convidado, que consiste en cómo realizar un presupuesto para la empresa. Y se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, la intención con esta charla que vamos a tener, pues es que obviamente en una hora pues es complicado ver todo el panorama y transmitirle todo lo que se hace en una empresa, ¿no? En términos financieros, en términos presupuestales. Pero bueno, trataremos de que al final ustedes tengan noción de qué estrategias aplicar para que permita una toma de decisiones adecuadas dentro de su empresa, considerando oportunidades y riesgos que están involucrados dentro de la misma, con la finalidad de lograr eficiencia y maximización en la rentabilidad de la corporación, pues en la que se encuentran involucrados, ¿no? O en la que pretenden ustedes como emprendedores, la mayoría, pues será eficiencia y maximización, ¿no? De utilidades. Cada vez va a ser menor. Pero en papelería todavía tenemos que gastar algo. El ambiente de los negocios actualmente, pues, como sabemos, sufre cambios constantes en las condiciones del mercado, debido en buena parte a la globalización y esto, pues, más recientemente, ¿no? Por el tema del coronavirus. Y pues hay que estar más sensibles a lo que sucede en nuestra empresa. Por lo tanto, es importante que en la organización se tenga mucha claridad sobre cuál es su razón de ser, su meta a lograr en el futuro y la forma en la que la alcanzará. Actualmente, pues estamos en época de subsistir y ya después veremos de qué manera crecemos, ¿no? La mayoría de las empresas, hay unas a las que les beneficia, obviamente, ¿no? Como en toda crisis. Y aquí yo les tengo una pregunta. ¿Con qué frecuencia toman ustedes decisiones? Pues seguramente me van a decir pues, que diario, ¿no? Incluso desde estar aquí conectados, escuchando a este expositor, el haberse levantado, pues todo ese tipo de cuestiones pues forman parte de tomar decisiones. Pero aquí la que nos interesa estar más enfocados pues son tomas de decisiones dentro de la empresa, ¿no? Toda decisión que se toma dentro de la misma impacta en el desempeño, ¿no? Si decidimos nosotros invertir en un activo fijo, renovar maquinaria, el equipo de reparto, mejorar los empaques, actualizarlos conforme a las tendencias de sostenibilidad, en fin, cambiar de ubicación nuestra fábrica o nuestra empresa, pues todo ese tipo de decisiones impactarán en los resultados de la empresa, ¿no? Ya sea a favor o ya sea en contra, ¿no? Que si decido despedir a alguien por las razones que ustedes quieran, coronavirus o porque es un mal empleado, pues bueno, también eso repercutirá en nuestras finanzas. Entonces, ese tipo de decisiones o todas las decisiones que hagamos o tomemos en la empresa repercutirán, se reflejarán, se traducirán en los estados financieros. Y evidentemente, pues hay que tener presente en todo momento esta afectación, buscando indudablemente mejorar el beneficio financiero de la empresa, ¿no? O minimizar el impacto en las finanzas. Para una toma adecuada de decisiones, pues hay que tomar en cuenta que hay variables controlables y hay variables no controlables. Las variables controlables se sugiere manejarlas adecuadamente. Las variables no controlables, pues hay que aprovecharlas, ¿no? De alguna manera habrá oportunidades que habrá que aprovechar. ¿Qué tipo o a qué nos referimos con variables controlables y con no controlables? Por ejemplo, tenemos
En variables no controlables no podemos controlar la población, pero pues hay que aprovechar el entorno en el que nos manejamos, pues para atacar al mercado al que pretendemos, ¿no? El PIB, pues tampoco lo controlamos, pero pues si estamos en un estado de los que mayor PIB produce en este país, pues también es importante aprovecharlo. Las ventas de la industria o el sector en el que estemos y pues la industria misma, ¿no? Si estamos en la industria farmacéutica o temas de salud, pues evidentemente ahorita pues habrá que aprovechar esa oportunidad y lo vemos, ¿no? Un cubrebocas que antes nos costaba algunos centavos, un peso a lo mucho, pues ahora ronda varios centenas o decenas de pesos. Variables controlables, cantidad de empleados, pues aunque esto me lo dice el tamaño de mi empresa, pues yo puedo definir si contrato o si puedo contratar a alguien más o cuántos empleados tengo, ¿no? El capital, qué fuentes, si son fuentes propias o fuentes de recursos externos, el monto, también muchas veces depende del bolsillo, ¿no? Pero pues puedo acudir a algún banco o alguna otra fuente externa, si es que quiero crecer o mantenerme como estoy, a un ritmo más conservador, un ritmo más agresivo, ¿no? Hay muchas posturas, hay muchos perfiles de riesgo. Publicidad, de qué manera voy a llegarle a mi mercado meta, qué método de venta voy a utilizar, si me voy a temas en línea, ¿no? Actualmente pues ya todos debemos estar en línea, si no estamos perdidos. Y pues de alguna manera también tenemos que controlar los costos fijos, buscar los mejores productos a los mejores precios, ¿no? Mejores materiales que se requieran para elaborar el producto que yo hago, o si soy de servicios, pues obviamente optimizar también mis costos que tenga. ¿Qué factores influyen en la toma de decisiones? Pues el riesgo, aquí hay un riesgo involucrado, evidentemente, ¿no? A mayor riesgo, mayor rendimiento, hay una premisa por ahí en términos financieros, el que no arriesga no gana, ¿no? El tema de la incertidumbre, no sé si tendré o no tendré éxito con los riesgos que esté tomando. La crítica, oye, pues yo hubiera hecho esto, muchas veces sucede eso, ¿no? El emprendedor se le ocurren X cosas y pues cuántas veces no sucede que los amigos, aquellos que se dicen ser amigos, los familiares o algunos otros compañeros de trabajo, quizás renunciaste y te fuiste a emprender tu negocio, tu idea, con aquello que estás enamorado, ¿no? Que te encanta y que dices, esto vale la pena, ¿no? Entonces, mucha gente te va a criticar, va a decir, uy, pues no sé por qué está haciendo eso, no le va a pegar, no sé qué. Y si le pega, pues bueno, entonces ahora sí serán amigos. Efectos secundarios, ¿no? Pues todo lo que conlleva el hacer o dejar de hacer, el arriesgarte o no arriesgarte. Y bueno, todo esto confluye en un proceso administrativo. Un proceso administrativo en donde pues resulta complicado el logro del rendimiento de una empresa si falta armonía entre los planes de las distintas áreas que la integran, como son el área de ventas, el área de producción, el área de compras, administración, finanzas, junto con las necesidades del mercado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, muchas veces nos encontramos en las empresas con que el área de ventas le exige al área de producción, oye, necesito que tengas todo el material, todo el producto que nosotros vendemos disponible, porque en una de esas consigo una venta extraordinaria, pues si no tengo el producto, por tu culpa no va a concretarse la venta, porque yo no lo necesito disponible. Pues el área de producción también tiene sus limitantes, ¿no? Cierta capacidad, cierto personal, determinados turnos con los cuales puede hacer frente a la demanda de todo el año, de todo el mes o de toda la semana. Pues ellos se programan. Y a su vez, hay que estar coordinados con las áreas de compras, por ejemplo, pues hay que satisfacer los materiales que requiere el área de producción.
Y a lo mejor también hasta compras, dice, yo también necesito comprar todo el producto de una vez porque me ofrecen un muy buen descuento y hay que aprovecharlo. Pero pues detrás estará el área de finanzas donde te va a decir, pues, estimados, no tenemos el recurso suficiente para aprovechar, ¿qué más quisiéramos aprovechar el descuento? Si compráramos todo el material que requerimos para todo el año, pero eso es imposible. Eso se va a ir dando conforme vendamos poco a poco, conforme produzcamos poco a poco, ¿no? Entonces, hay que concretar una armonía entre dichas áreas, las funcionales y algunas otras que tengamos dentro de nuestra empresa, de acuerdo al tipo de, y para adecuarlas al mercado, a la capacidad de las líneas de producción, el capital invertido, ¿no? También esto conlleva cierto capital de trabajo que mientras más vendamos, más gastamos, ¿no? Más invertimos, dicen por ahí. Entonces, debido a lo anterior, el presupuesto juega un papel importante en el proceso administrativo de la organización. Recordemos que dentro del proceso administrativo tenemos la planeación, tenemos la organización, tenemos coordinación entre las áreas, la dirección y el control de todo lo que hacemos dentro de la empresa. Y todo esto es bajo una constante retroalimentación. Si algo salió bien, pues ¿qué hicimos bien? Como para seguirlo replicando y que esto siga sucediendo, ¿no? ¿Qué hicimos mal? Si es que algo salió mal. Y encontrar las medidas, las formas, pues para que eso no se vuelva a presentar. Entonces, pues lo que se trata en esto es de llevar a la empresa en el rumbo que se ha establecido previamente, ¿no? En el proceso administrativo, en donde está la planeación. Ahí establecemos nuestras metas, objetivos, la filosofía, dentro de qué mercado vamos a actuar y toda una serie de objetivos que nos llevarán al rumbo, o al menos a lo que pretendemos llegar, ¿no? Y bueno, sin embargo, un presupuesto no lo resuelve todo, no es la panacea, ¿no? Pero pues sí nos va a dar una guía. Definitivamente interviene de manera decisiva en los objetivos fundamentales de la dirección, como son el mercado y la posición que se guarda en el mismo, la productividad, los recursos con los que contamos, los recursos que vamos a necesitar, ¿no? Entre otros aspectos que ayudarán a tener conciencia de los límites y capacidades de la empresa para decidir si se emprende o no un nuevo proyecto, así como el momento de llevarlo a cabo. A lo mejor yo tenía definido a principio de este 2020 adquirir una nueva maquinaria que con esto nos iba a optimizar tiempos, movimientos y algunos otros costos, evidentemente, pero pues conllevaba una inversión muy alta y a lo mejor era una maquinaria sofisticada que tengo que mandar a hacer o fabricar en Japón o Alemania y pues requiere mucho recurso, requiere tiempo de fabricación de la maquinaria, requiere tiempo del traslado de la misma, requiere capacitación, calibración y puesta en marcha, ¿no? Entonces, pues eso, y obviamente requiere mucho, mucho dinero, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ahorita no es el momento de hacer eso, habrá que esperar, ¿no? Los presupuestos son un elemento indispensable al planear, ya que a través de ellos se proyectan en forma cuantificada los elementos que necesita la empresa para cumplir con sus objetivos. Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de utilización y asignación de los recursos, a la vez que controlar las actividades de la organización en términos financieros. El presupuesto, según un catedrático de Harvard, Robert Simons, sirve para traducir y comunicar la estrategia del negocio en un plan financiero detallado que genere valor a la misma. Evaluar si se cuenta con los recursos suficientes para implementar la estrategia deseada, como ya hemos referido en las láminas anteriores, y nos va a servir para sentar las bases para vincular los objetivos económicos con los indicadores del desempeño estratégico que se hayan establecido. La planeación financiera
Pues es un proceso recurrente que conlleva establecimiento de metas, análisis de alternativas para lograrlas, la revisión del impacto financiero, así como el monitoreo y análisis del desempeño, comparándolo con las metas establecidas, ¿no? Aquí es importante tomar en cuenta un proceso de control previo sobre la marcha y un proceso de control de retroalimentación, ¿no? El control previo, pues, me va a servir para saber si tengo el recurso humano suficiente para afrontar lo que quiero realizar, si tengo la maquinaria, si tengo el equipo, si tengo las instalaciones suficientes para llevar a cabo lo que pretendo. Si mi intención es crecer un 10% las ventas el siguiente año, el siguiente ejercicio, pues habrá que ver si puedo hacer frente a eso. ¿Tengo la capacidad o no? ¿No? A lo mejor ya estoy al 100% de la capacidad, pero quizás nada más tengo un turno trabajando, entonces vale la pena hacer frente a otro turno. Saldrá el beneficio esperado, habrá beneficio, ¿no? Porque capaz de que trabajar una plantilla de obreros adicionales, pues debe conllevar un mínimo, ¿no? Un mínimo pues para que sea rentable la empresa. Y si no me da el crecimiento un 10%, a lo mejor requiero un 30%, pero el mercado va a soportar o va a demandar con el mismo apetito que actualmente lo hace en mi producto, si pretendo crecer un 30%, pues entonces es parte de lo que hay que revisar, ¿no? En el control previo, en el control sobre la marcha, pues habrá que ir ajustando las cosas, ¿no? Una vez que ya se definió el rumbo, para ver si se están dando las condiciones o no esperadas, ¿no? Como actualmente sucede, ¿no? Nosotros teníamos planeado, no sé, quizá invertir en una remodelación, quizá contratar 2, 3 personas más, y pues sobre la marcha es prudente no hacer ese tipo de inversiones, esperar, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Entonces, pues tener cuidado, ¿no? Y por último, un control para retroalimentar y verificar si cumplimos o no las metas que hayamos establecido. Oye, pretendíamos crecer el 10%, se dio un 10%, muy bien, palomita, ¿no? Sigamos así. Pretendíamos un 10 y crecimos un 20, pues maravilloso, ¿no? Pero ¿a qué se debió? O pretendíamos un 10 y decrecimos un 10. Ah, caray, ¿qué sucedió? Y obviamente habrá que replantear las metas. Y bueno, para elaborar un muy buen presupuesto, un presupuesto de la mejor manera posible, pues se requiere que los involucrados en el proceso posean un amplio conocimiento de la empresa. Si a mí me ponen como director administrativo de la Universidad Panamericana a realizar el presupuesto de, ¿qué les gusta? De Sabritas, pues va a estar complicado que tenga una noción clara de cómo hacerlo, o qué hacer, o qué considerar si no conozco a Sabritas, ¿no? Pero mal haría yo si el presupuesto de la universidad me sale mal algo, ¿no? O dejo de considerar algunos factores recurrentes, ¿no? Entonces hay que conocer muy bien a la empresa. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? La estacionalidad de las ventas, los planes que se tienen, ¿no? A corto, a largo plazo, evidentemente, ¿no? También es necesario dar a conocer el plan, qué se pretende de la empresa y pues dárselo a conocer a todos nuestros ejecutivos, a todos nuestros colaboradores, ¿no? Para que todos vayamos hacia el mismo rumbo, para que todos que estamos en el mismo barco naveguemos hacia el mismo rumbo. Hay que tener una coordinación para la ejecución, pues alguien debe estar ahí al pendiente de que todo esto se dé, que todo esto se cumpla. Si no, pues cada cabeza sabemos que es un mundo y cada quien lo tendrá concebido de manera diferente, pero pues para eso es necesario que alguien nos ayude a coordinar. Tiene que haber un periodo, ¿no? Hay que definir
el periodo en el que se elabora y el periodo en el que se revisa, si esto va a ser para un trimestre, un mes, un año, en fin, ¿no? Obviamente son más detallados mientras más a corto plazo sea y son más generales si van a largo plazo. También debe existir una dirección y vigilancia, ¿no? Dentro de la misma coordinación, pues puede ser, ¿no? Y esta coordinación a lo mejor la reporta a los consejos o a los directivos de la empresa, pues para que vayan verificando que se está cumpliendo con lo que se pretendía en el planteamiento de los objetivos y de las metas. Así como un respaldo directivo. ¿De qué nos sirve hacer todo lo anterior si el director o los directivos de la empresa pues hacen todo lo contrario, ¿no? O hacen cosas muy diferentes a las que estaban plasmadas? Pues ellos son el ejemplo y deben de ponerlo. ¿Ok? Lo anterior no es suficiente, también hay que considerar que debemos de conocer a la industria o al sector al que pertenecemos. No debemos de ser ajenos a que estamos dentro de un entorno, dicho entorno tiene determinados comportamientos, entonces hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Y evidentemente hay que estar al pendiente de lo que hace la competencia. Seamos pioneros nosotros o no, seamos seguidores o no, pues hay que estar al pendiente, pues para validar si efectivamente o nos siguen o debemos de seguir, ¿no? ¿Cuántos actualmente no han implementado nuevas estrategias, nuevas maneras de operar, pues para subsistir o mejorar los números de sus empresas? Y cuántos no han estado imitando lo que han hecho los demás. Hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de planes. Tenemos planes estratégicos que son a largo plazo y que son desarrollados por la alta administración, en donde se concentran los objetivos de la empresa y sus estrategias globales. Este tipo de planes estratégicos, por ejemplo, a lo mejor en la Universidad Panamericana teníamos desde hace 15 años previsto que hubiera instalaciones deportivas, ¿no? Lo cual ya logramos recientemente, ¿no? Hace unos 3 años con nuestra cancha de fútbol. También hace unos 15 años teníamos previsto un estacionamiento, lo cual también logramos hace unos 4 años, 5 años, con el estacionamiento vertical. Ya se veía venir que íbamos a tener como vecinos un fraccionamiento que iba a necesitar de una calle y esa calle es donde anteriormente nos estacionábamos, ¿no? Entonces, ¿pero qué y cómo iban a hacer esas cosas? Ni idea, pero sí se tenía la intención de tener esa infraestructura, ¿no? A lo mejor en un principio era un estacionamiento subterráneo de 2, 3 niveles y ahora resultó en que son 10 niveles, ¿no? La cancha a lo mejor se pretendía en otra ubicación o se pretendía de pasto sintético, se pretendía con medidas no FIFA, etcétera, etcétera, y pues resultó lo que ahora tenemos. En fin, así en cada una de las empresas tendremos algunos objetivos, algunos planes a largo plazo, duplicar nuestras ventas en 10 años o en 5, abrir mercados internacionales en unos 5 años. ¿Cómo lo vamos a lograr? Quién sabe, ¿no? Pero esa es la idea, es una guía, es una intención de llegar a ello. Y habrá que procurar lograrlo. Y el táctico, pues es de corto plazo. Afina los objetivos de la empresa sobre la marcha, ¿no? Como les decía, pues si pretendíamos el estacionamiento o la cancha en la universidad, pues ¿qué tuvimos que hacer? Pues adquirir más terrenos, si no lo íbamos a construir encima de los edificios actuales. Pues no, poco a poco nos fuimos haciendo de terrenos vecinos. Obviamente, pues los vecinos saben de las necesidades y pues los precios no estaban muy en condiciones de mercado, ¿no? Pero pues habría que asumirlo. En fin. Y entonces, todo lo que les he comentado anteriormente nos lleva a tener presente 3 ruedas del presupuesto. Debido a que el plan financiero debe pensarse en términos amplios y abarcar los principales estados financieros,
y los cuales menciono, como pueden ser el estado de resultados, el flujo de efectivo y el balance general o estado de situación financiera, ¿no? Entonces, hay que tomarlas en cuenta para poder desarrollar el plan considerando estas tres dimensiones, según lo que nos refiere Robert Simons, que son la utilidad, la caja y la rentabilidad. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Enseguida lo veremos, ¿no? El plan financiero, entonces, a la hora de construirlo, los directivos deben tomar en cuenta esas tres dimensiones en tres ruedas. La de la utilidad, como les decía, la caja y la rentabilidad, cuyos componentes se entrelazan haciendo que funcionen como unos engranes de un mecanismo que giran simultáneamente, de tal forma que cualquier modificación en los supuestos de uno de sus elementos ocasionará cambios en las demás variables. Si yo pretendo crecer mis ventas, como ya hemos mencionado, pues a lo mejor voy a necesitar más personal, ¿no? A lo mejor un vendedor más, pero pues eso ¿qué va a implicar? Pues va a implicar crecer la nómina. Y si quiero crecer las ventas un 10%, a lo mejor también necesito invertir en un nuevo equipo de transporte para que ese vendedor se pueda pues transportar a las distintas zonas que le corresponden, al norte, al sur, o qué sé yo, ¿no? Dentro del estado, dentro del país, o dentro de otras zonas del mundo. Entonces, pues esa inversión, siendo a largo plazo, cuando son inversiones a largo plazo, se recomienda que sean adquiridas mediante mecanismos financieros que nos ayuden a no comprometer el flujo de la empresa, es decir, adquirirlo vía arrendamientos, vía financiamientos, acordes un poco a la duración del bien, ¿no? Si vamos a adquirir un equipo de transporte, pues a lo mejor unos 3, 4 años de periodo de arrendamiento, si es maquinaria, a lo mejor unos 10, si es infraestructura también a lo mejor unos 10, 20 años, no sé. Entonces, pues bueno, si tenemos que considerar algunas modificaciones dentro de los estados financieros, como están entrelazados, pues tenemos que mover. Si movemos una pieza del estado de resultados, pues impactará en el estado del flujo y en el balance general. Si pedimos un préstamo, se registra como pasivo y tenemos que irlo pagando mes con mes o como se haya pactado el financiamiento, y eso obviamente impacta en el flujo y también en la deducibilidad de los impuestos al integrar los intereses dentro del estado de resultados. Entonces, ¿cómo se comportan las tres ruedas del presupuesto? Esto es algo que Simons nos menciona en su libro y son cosas que también se ven en el IPADE, ¿eh? Nos dice, la caja está relacionada con ventas, cuentas por cobrar, la caja misma, inventarios, y eso a su vez se entrelaza con el tema de la rueda de la utilidad, en donde las ventas también están inmiscuidas, evidentemente, y hay costos y gastos relacionados con las ventas, lo cual nos va a conllevar a una utilidad. Esa utilidad la reinvertimos posiblemente y para generar más ventas, y es un círculo, ¿no? Virtuoso. La utilidad, pues nos conllevará a que forme parte de mi capital. Ese capital, pues tendrá un rendimiento sobre lo que hemos pretendido como rendimiento sobre el capital. Y a su vez, qué tan bien estamos utilizando los activos que hemos adquirido, ¿no? Para saber qué tan rentable es la empresa. Entonces, profundizando un poquito más en cada una de las ruedas, la rueda de la utilidad, como decíamos, requiere de ventas, costos y gastos para generar una utilidad y con ello una inversión. Las ventas. En las ventas hay que considerar factores internos, por ejemplo, como puede ser la mezcla comercial, las campañas de publicidad, nuevos productos o evolución de los productos actuales, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, Marinela o Bimbo o productos así, pues se tienen que ir evolucionando conforme a las condiciones del mercado.
que ahora se requiere que sean más nutritivos, pues que le ponen más leche, vitaminas, que se considera comida chatarra, pues entonces presentaciones más pequeñas para que de todas maneras sigan consumiendo el producto, pero en menor cantidad, ¿no? Los empaques biodegradables, sumándose a la ola de la sostenibilidad de las empresas socialmente responsables, en fin, ¿no? Cambios en la calidad o en la presentación, niveles de servicio también están considerados como factores internos, capacidad de distribución, entre otros factores, ¿no? Y no ser ajenos a los factores externos, como ya habíamos referido en algún momento, el entorno macroeconómico que se vive, las regulaciones gubernamentales, qué hace la competencia, necesidades del cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que también ver qué factores específicos han incidido recientemente en mis ventas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros analizamos las ventas previas y vemos que han crecido constantemente, pues eso es muy bueno, ¿no? Pero hay que ver a qué se debe. Pero si sustancialmente crecieron mucho el año pasado, o el periodo pasado, pues habrá que aislar factores atípicos que hayan acontecido, ¿no? Se me ocurre hacer una analogía con el H1N1, ¿no? Que se parece a la situación que estamos viviendo, en donde les fue muy mal, hubo factores específicos en las ventas perjudiciales para los que vendían carne de cerdo, ¿no? Porque se decía que el H1N1 provenía de el cerdo. Entonces, hasta el gobierno federal tuvo que hacer campañas en donde promovían el tema de consumir la carne de cerdo, que eso no fue lo que lo ocasionó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hubo una caída drástica en el tema de las ventas de porcícolas, ¿no? Pero por otro lado hubo factores específicos saludables para las empresas que vendían el gel antibacterial, ¿no? Los cubrebocas y cosas muy similares que estamos viviendo actualmente. Entonces, si ellos un año después analizan las ventas del año anterior, donde vendieron 10 veces lo que habitualmente vendían, pues obviamente habrá que considerar que muy posiblemente no se vuelva a repetir ese mismo crecimiento para el siguiente año, ¿no? O sea, habrá que aplanar la curva hablando de temas que están hoy en día. Muy bien. También el tema de costos y gastos operativos, en donde pues hay que tomar en cuenta los costos variables, costos fijos, costos comprometidos o gastos comprometidos y gastos indirectos. La utilidad esperada, que pues es en simples términos diferencia entre ventas y costos y gastos, pero que suele medirse con el EBITDA, muy famoso, que seguramente ustedes conocen, que son las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Y también dentro de la rueda de la utilidad, pues están el engrane de las inversiones, que es considerar los desembolsos en activo fijo, activo a largo plazo, y en capital de trabajo, ¿no? Que conlleva los inventarios, las cuentas por pagar y las cuentas por pagar. Hay que invertir en ello, ¿no? Si nosotros le damos crédito a nuestros clientes, pues es una inversión que estamos haciendo, porque ya se llevó la mercancía y seguramente recuperaremos en 30, 60 o 90 días esa inversión que hicimos ya por la fabricación, por el pago de materia prima, por el pago de mano de obra y por el pago de rentas y demás gastos indirectos. A su vez, hay que tomar en cuenta los plazos que conllevan los pagos a proveedores, que si nos dan 30, 60 o 90 días, pues eso es benéfico porque ahí se pudiera recuperar parte del plazo que nosotros le damos a nuestros clientes, ¿no? Y obviamente, si nos dedicamos a fabricar y tener almacenes, pues ese tiempo que dura nuestro producto terminado en el almacén, de hecho, desde que es materia prima hasta que es producción en proceso y llega el producto final, pues ese tiempo también hay que considerarlo como parte de la inversión. Y una vez que es producto final, pues también tardará
en ser o en concretarse la venta, ¿no? Por eso algunas empresas o algunos sectores pues dicen, dame un anticipo y a la entrega dame el finiquito, ¿no? Y así ellos no pusieron gran cosa y, y pues son negocios más rentables. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las tiendas de autoservicio? Tú vas a la caja, te llevas tu mercancía, pagas y ellos recibieron la lana de inmediato. Haya sido pago con tarjeta de crédito, de débito, con vales, con efectivo, con lo que haya sido. Ellos ya cobraron. ¿Y cuándo le pagan regularmente a sus proveedores? A 90, a 120 días, algo así, ¿no? Entonces, pues ellos no tienen problemas de liquidez. En fin. Entonces, este proceso no es lineal, ¿no? Hay que ir ajustando aquí y allá para lograr el presupuesto deseado. Este proceso permite realizar análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si las ventas no crecen ese 10 que tenía yo previsto, sino un 5? ¿Podré o no podré hacer frente al sueldo del nuevo vendedor? ¿Podré o no podré pagar la maquinaria o el equipo de transporte que me haya propuesto, ¿no? ¿Qué pasa si mis ventas caen el 80% como actualmente está sucediendo? ¿Puedo o no puedo sostener el negocio? ¿No? ¿Tengo o no tengo el flujo de efectivo suficiente? ¿Para cuántos meses me alcanza de sueldos, de gastos fijos? ¿No? Por eso hay que ir a negociar ahorita con los proveedores y los de la renta, etcétera, etcétera. La rueda de la caja, la segunda rueda, lleva la caja, conlleva inventario, conlleva ventas y conlleva cuentas por cobrar. En la rueda de la caja, pues hay que estimar los recursos generados para la operación del negocio. ¿Se tiene el flujo necesario para operar? El flujo dependerá de la estrategia, el nivel de inventario requerido para el servicio, las políticas de crédito que ya referíamos, entre otros factores. Aquí es muy simple, los recursos generados, pues de una manera muy simple podríamos calcularlos entre la utilidad neta más la depreciación más la amortización. Ahí obviamente siendo muy simplistas, dejando de lado temas de créditos y demás, esos serían mis recursos generados. Hay que también estimar la caja necesaria para fondear el crecimiento y los activos a corto plazo. Analizar cambios en capital de trabajo para operar el negocio. Decíamos, si vendo más, pues voy a necesitar invertir más en capital de trabajo, más materia prima, ¿no? Más mano de obra que pagar previamente y después voy a recuperar ese dinero. Establecer niveles de inversiones en activo fijo a largo plazo de acuerdo a las estrategias del negocio. No nada más voy a comprar por comprar porque el terreno de un lado está más barato o está muy barato. Si no lo necesito, ¿para qué lo compro? No, ni una nave nueva industrial, ni aprovechar los meses sin intereses de un equipo de reparto que hay por ahí. No, si no lo requiero, ¿para qué? ¿No? Estimar recursos financieros necesarios y pagos de intereses. Si mis recursos financieros que necesito no son los suficientes, pues obviamente habrá que acudir a préstamos. Y por ello el tema de pagos de intereses. Requerirían fondos adicionales vía deuda. ¿Qué creen? Pues hay que de nueva cuenta volver a calcular la rueda de la utilidad, porque como les decía en algún momento, si yo necesito, me doy cuenta en las proyecciones financieras que estoy haciendo que en determinados meses requeriré líneas de crédito, o voy a hacer uso de las que tengo, pues habrá que pagar los intereses y eso pues conlleva más flujo y beneficia o perjudica la utilidad, ¿no? Hay unos que lo ven positivo, hay unos que lo ven negativo. Endeudarse no es malo, ¿no? Nada más hay que saber hasta cuándo. Y también pues hay que ver el tema de la afectación en la rueda de la caja por el pago, además de los intereses, el pago que conlleva el capital, ¿no? Según como se haya conveniado el crédito o la línea de crédito, si es con periodo de gracia, si es sin periodo de gracia, si son pagos iguales, crecientes, decrecientes, como sea. Y por último, la rueda de la rentabilidad, donde está la utilidad, el capital, el ROE y la utilización de activos. Calcular el ROE, seguramente ustedes lo escuchan muy seguido, y pues no es más que determinar la rentabilidad o el retorno sobre el capital invertido.
Hay que estimar la utilización de activos a través de una fórmula que se llama DuPont, que data de 1915 más o menos, pero que sigue muy vigente, y que consiste en desmenuzar el cálculo del ROE. El ROE, en donde podríamos medir la rentabilidad sobre las ventas a través de la utilidad neta entre ventas, multiplicando a su vez las ventas por los activos totales, con lo cual podemos saber la rotación de activos. Y por último, afectando los activos totales entre el capital contable, y ello nos dice el apalancamiento financiero, ¿no? Hay que comparar ese ROE que hemos determinado o que quisiéramos con las expectativas de los inversionistas, ¿no? Siempre el resultado del negocio hay que compararlo con lo que se pretende, con el rendimiento esperado. Tú esperas algo de lo que haces seguramente, ¿no? Actualmente los rendimientos que te generan los bancos rondan el 6%, si bien te va. Entonces, ¿tú qué esperarías de tu negocio? ¿Que te rinda un 6%? Pues seguramente no, seguramente vas a pedir más. ¿Por qué? Porque hay un riesgo. Riesgo es, pues, echar a andar el negocio, capaz de que se da como lo esperas, capaz de que no, o se da mucho mejor, ¿no? Entonces, hay que darle un premio a ese riesgo que estamos haciendo frente. Y además del ROE, de compararlo con la expectativa de los inversionistas, pues también es prudente compararlo contra el resto de la industria, si es posible obtener acceso a ello. O por lo menos acudir a empresas similares a la nuestra que son públicas, que están en bolsa, ¿no? Y por último, pues hacer ajuste donde haya necesidad de hacerlo, y si es necesario, pues otra vez comenzar con el proceso, ¿no? Oye, el ROE que estoy proyectando en mi empresa está muy por debajo de lo que yo pretendía. ¿Qué tengo que hacer para mejorarlo, no? Pues a lo mejor pensabas irte de viaje muy seguido y estar en los mejores hoteles, qué sé yo. Pues entonces a lo mejor tendrán que ser viajes de ida y vuelta, ¿no? O si es necesario pasar la noche, pues en hoteles de 4 estrellas o menos lujosos. Y por último, no hay que dejar de lado, o para tratar de concluir y aterrizar todo lo que he dicho, el ciclo financiero de las empresas. Pues comienza con las ventas, ¿no? Generalmente partimos de las ventas para poder calcular lo que le sigue. Las ventas que se van a convertir en cuentas por cobrar, ¿no? Generalmente son cuentas por cobrar. También tenemos pagos de contado, evidentemente, pues nos brincaríamos este cuadrito y tendríamos el efectivo. Esas cuentas por cobrar también en algún momento se convertirán en efectivo. Ese efectivo, pues me va a servir ¿para qué? Pues para comprar, ¿qué cosas? Materias primas, ¿no? Pero generalmente tenemos financiamiento a corto plazo en estas compras de materia prima vía los proveedores, ¿no? Entonces, una vez que ya compramos y pagamos, ¿no? Ya le pagamos a los proveedores la materia prima entra dentro del proceso de producción en proceso, ¿no? Esa producción en proceso, pues estará dentro de las instalaciones de la fábrica, que vienen siendo, pues, la maquinaria que yo requiero para producirlo. Entonces, conlleva una depreciación, conlleva un desgaste de la maquinaria. Mientras más la use, pues mejor para mí, porque quiere decir que más estoy sacando adelante el negocio, pero va a haber un desgaste y en algún momento será necesario actualizarla, ¿no? Cambiarla. Y esa producción en proceso, pues una vez que entra o se concluye el proceso, pues está el producto terminado, listo, de nueva cuenta, para comenzar con el ciclo financiero a corto plazo a través de las ventas, y este ciclo financiero a corto plazo requiere inversión en capital de trabajo que hemos referido en láminas anteriores, ¿va? Están inmiscuidos los inventarios, están inmiscuidas las cuentas por cobrar y están inmiscuidas las cuentas por pagar, ¿va? Este proceso a corto plazo, pues de alguna manera también depende de un ciclo financiero a largo plazo, ¿no? Las líneas moradas, que tan bonito me quedó.
Y la producción en proceso y la depreciación conlleva la inversión permanente que refería mi maquinaria se va a ir desgastando y entonces es necesario tener una inversión permanente, ¿no? O actualizar las instalaciones de la fábrica. Si estoy creciendo y estaba en 20 metros cuadrados y ahora requiero 100 metros cuadrados, pues tendré que rentar o ampliar mis instalaciones. Por lo tanto, requiere aportaciones de capital. Esas aportaciones de capital, como también ya mencionamos, pues requiere un financiamiento a largo plazo, ¿no? Es lo más prudente. En ocasiones, si el exceso de tu caja te da para comprarlo de contado, pues adelante, pero no es lo más prudente. Lo más prudente es tener ciertas reservas para hacer frente a contingencias como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ese financiamiento a largo plazo, pues, decíamos, conlleva una inversión permanente y es otro círculo virtuoso en donde este ciclo financiero a largo plazo requiere inversión en activos. Hasta aquí, pues, llegaría el momento de algunas conclusiones en donde, pues, tenemos desafíos directivos, ¿no? Los líderes o los empresarios saben que su trabajo no consiste en minimizar el riesgo, sino en gestionar el riesgo, ¿no? Desde que pues, el coronavirus ha entrado en vigor, ha habido un incremento en la incertidumbre y muchos empresarios iniciaron tareas de lograr la continuidad de sus organizaciones. Han instalado comités de crisis, esquemas de trabajo remoto, ¿no? Si no lo hacíamos nunca, pues hubo necesidad de adaptarnos. Elaboración de planes de contingencia, ¿no? O el planteamiento de escenarios financieros por si la crisis no solamente dura estos 30, 60, 90 días, sino a lo mejor se prolonga hasta 120 o más, ¿no? Entonces, pues es importante para ello el tema de los presupuestos, ¿no? Proyectar. Si no estábamos habituados a hacer un presupuesto en nuestra empresa, ahora conviene hacerlo. Es el momento, ¿no? Por lo menos hacer el tema de un presupuesto, de un flujo, ¿no? De un flujo para ver cómo se va a comportar la tesorería del negocio. Si tenemos el recurso suficiente en la caja para pagar a los empleados la siguiente quincena, el siguiente mes o los siguientes meses, considerando que las ventas van a estar igual de mermadas un par de meses más o incluso más, dependerá de la empresa en la que estemos. Si teníamos previsto inversiones y esa inversión puede ayudar a que saquemos adelante la empresa, pues habrá que esperar a volverla a plantear, ¿no? En fin, entonces, pues es fundamental en esta época cuidar el flujo de efectivo. La principal causa de mortalidad de las empresas es la falta de liquidez. ¿Cuántas veces no sabemos o no vemos de empresas ricas, perdón, empresarios ricos, empresas pobres? ¿Por qué? Porque le exprimen, le sacan el dinero, el flujo que hay en la empresa, ven que hay tantito dinero, venga a nuestro reino, ¿no? Cuando pues a lo mejor ese dinero era para pagar los impuestos del siguiente mes. Si no tenemos una planeación financiera adecuada, no nos estamos percatando de estos detalles. O a lo mejor ese dinero te iba a servir como colchón, como para hacer frente a la estacionalidad de tus ventas en donde tienes 2, 3 meses donde no vendes nada habitualmente, ¿no? Entonces tenías un excedente que iba a ayudar a ese periodo. Pero si no tienes este hábito, pues entonces difícilmente vas a poder hacer frente a esos compromisos. Y pues por eso quizá muchas de las empresas actualmente están en las condiciones en las que se encuentran por esta falta de previsión, ¿no? Y bueno, pues no sé si hasta aquí tengamos alguna duda, comentario, inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, David. No sé si se les hace más fácil para la dinámica de preguntas y respuestas que ahora sí pudieran desbloquear su micrófono para que puedan hacerlas directamente a David. También comentarte que hay algunos comentarios en el chat. Si gustas, te los leo. Okay.
pues bueno, Rosolivia Chávez Romero te felicita, dice, David, felicito el arte que lograste hoy, hacer muy fácil de comprender por cualquier persona un tema árido y complejo. Enhorabuena y muchas gracias por esta charla. Muchas gracias, a la orden. También Adonai Ramírez Cueto dice, David, me da mucho gusto saludarte. Al conversar con emprendedores, observo con frecuencia que un punto débil en sus decks de presentación es la información referente a las finanzas y la monetización. ¿Existe alguna herramienta que les pueda servir de apoyo que le permita conocer y calcular a los emprendedores la información básica? Temas como la inversión inicial, costos fijos y variables, punto de equilibrio, flujo, runway, utilidad, proyección de crecimiento, etcétera. Bueno, una herramienta que todos tenemos creo que es el Excel y pues ahí podemos hacer uso de la misma para proyectar nuestros escenarios, ¿no? Y obviamente necesitamos de cierta noción, ¿no? Entonces habrá que acudir a lugares como el Spark Up, ¿no? Para que a lo mejor ahí les apoyen y les orienten en temas donde seguramente, ¿no? Como bien dice Donay, los emprendedores adolecen, ¿no? Y me sucede con mis alumnos, por ejemplo, de ingeniería, innovación y diseño, ¿no? Que pues tienen ocurrencias muy padres, innovaciones disruptivas, y dicen, wow, esto va a revolucionar el mundo, pero ya te diste cuenta del costo que esto conlleva y pues para que la empresa sea rentable necesitas venderlo 2, 3 veces más de lo que te está costando, pues para poderte pagar el sueldo y pagar el sueldo de tus empleados, la renta, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde ya la viabilidad de ese producto, de esa idea, pues se viene abajo, ¿no? Y es mejor que sea en el papel, que sea desilusionarlos antes de que hagan el intento, ¿no? Y de que ya estén enfrascados y hayan iniciado la empresa, la inversión, y no se hayan dado cuenta de todas estas cosas. Entonces, pues herramientas, pues sí, podrán existir, pero pues habrá que tener la capacidad o la habilidad de comprenderlas y a lo mejor eso es lo que quizás haga falta y habría que entrar en terrenos entonces de educación, ¿no? Desde educación básica o intermedia para que tengan algunas nociones de estos temas. Espero haberme dado a entender. Perfecto, muchas gracias. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacer de viva voz. A ver, creo que escribieron otra vez en el chat. Y Regina Casas, ¿qué le recomendarías a los dueños de las empresas familiares para que tomen con alta prioridad, importancia y respaldo de la dirección las finanzas de su negocio? Seguramente ya se están dando cuenta ahorita, ¿no? Que pues ahorita es vital, ¿no? El tema financiero, ¿no? Hay mucha incertidumbre, hay mucho nerviosismo en los mercados, en donde si no éramos o si no fuimos precavidos y teníamos nuestras líneas de crédito abiertas, sanas, en condiciones regulares, pues ahora los bancos están siendo más cautos, ¿no? Entonces, muy difícilmente algunos van a empezar a soltar créditos. Si sabemos que para que te presten necesitas demostrar que no lo necesitas, ¿no? Muchas veces. Entonces, pues ahora cuando las condiciones están complicadas, pues se va a ver mermada la situación. Entonces, ¿qué recomendaría? Pues eso, ¿no? Ser disciplinados, tener esa pues iniciativa por no exprimir a las empresas, dejarlas ser, dejarlas crecer y pues no verlas como una alcancía, un cochinito que de la cual vamos a hacer uso. En las empresas familiares sucede mucho eso, ¿no? De pongo y hago uso de los flujos de la empresa para comprarme el coche, la casa, los viajes, etcétera, etcétera, cuando esos dineros a lo mejor eran indispensables para la subsistencia de la misma. Entonces, disciplina. Perfecto, muchas gracias. También Mauricio Leos Navarro, es una duda. Al momento de atraer inversión, comúnmente solicitan una garantía en caso de un negocio no físico. ¿Qué garantía se puede ofrecer
específicamente en la industria del software? Digo, dependerá de la necesidad que haya, ¿no? Puede ser desde la factura de tu coche, ¿no? Hasta tu casa, o muchas veces me ha tocado ver emprendedores que malamente acuden a la tarjeta de crédito, acuden a cosas así, ¿no? Pues esas herramientas son están destinadas para otro uso, ¿no? Eh, lo inicial sería, pues, si el famoso FIF, ¿no? La familia y amigos, si con ellos no puedes hacer o recaudar el dinero suficiente para tu emprendimiento, pues entonces, si tienes algunos otros bienes, como decíamos, el coche, algún departamentito, algún terrenito, pues de entrada darlo o aportarlo y como garantía, ¿no? O venderlo y tener el capital o hipotecarlo, no sé, ¿no? Entonces, pero digo, dependerá, te digo, de lo que se necesite, de los recursos que necesites, pues habría que revisar el esquema y si quieres, pues con todo gusto te apoyamos. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien que tenga alguna pregunta de viva voz? Creo que los dormí. No, para nada, para nada. Creo que más bien es que les da pena, yo creo que hablar porque escriben más en el chat. Mira, ahí te va otra pregunta. Mario Alberto Montes Castro, ¿cada cuándo recomienda revisar los presupuestos? ¿Antes de que existan problemas? ¿Cada cuánto? Pues sabemos que las empresas son dinámicas, ¿no? Y día a día suceden cosas diferentes, ¿no? Obviamente hay riesgos más medibles, más controlables, pues hay riesgos, como reitero, ¿no? Lo que estamos viendo actualmente, que por más que lo hayas revisado, por más que hayas hecho muy bien tu presupuesto, pues evidentemente te está conllevando a replantear muchas cosas. Entonces, digo, hay empresas que mes con mes o bimestre a bimestre realizan sus presupuestos precisamente por ese dinamismo que hay, ¿no? Habrá otras empresas que son más, ¿no?, más lentas en las reacciones del mercado. Entonces, pues pueden darse el lujo de hacer presupuestos de un año, ¿no? Y revisarlo a lo mejor cada 6 meses, replantearlo, pues. Pero la revisión contra la realidad, pues evidentemente hay que hacerla constantemente. Al cierre contable, que si lo haces mes con mes, pues habrá que contrastar lo que esperabas contra la realidad y sobre ello actuar. ¿Se cumplió o no se cumplió lo que esperabas para este mes? Sí, vamos bien. ¿No se cumplió? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué medidas tenemos que implementar para que en los próximos 11 meses que todavía nos restan de nuestro objetivo, de nuestra meta, pues entonces poner manos a la obra? ¿No? Perfecto. Muchas gracias, David. No sé si alguien más tenga alguna pregunta sobre el tema. Sí, Adelante. sí, ¿qué tal? Soy Alfonso Hernández. Oye, a la hora de elaborar los presupuestos es necesario utilizar supuestos. ¿Cuáles serían los principales supuestos a modificar en un escenario de crisis y en qué magnitud? Todo dependerá, mucho gusto, Alfonso, todo dependerá pues de qué empresa, de qué sector y de cuánto estemos hablando, ¿no? Pero pues evidentemente lo que siempre sucede, ¿no?, en las empresas es, si estamos en una crisis y teníamos compromisos con temas de publicidad, pues a lo mejor habrá que hacer mano de ello, ¿no? Cortarla, la capacitación, inversiones, ¿qué otra cosa? Y procurar que lo último que tengamos que tocar sean nuestros empleados, ¿no? Porque pues ellos nos han dado un beneficio previo, gracias a ellos todavía estamos aquí, entonces pues gracias a ellos habrá que conservarlos, ¿no? Y si ya por más que revisaste y no se puede cuidar las fuentes de empleo, pues yo sugiero, en lugar de correr gente, disminuir sueldos, ¿no? O reducir jornadas de trabajo, o
obviamente pues habrá que deshacerse de las personas que no eran necesarias, que no eran indispensables, que en lugar de ayudar, pues estorbaban, ¿no? Ese tipo de casos, pues habrá que aprovechar la coyuntura. Sabemos que también esto conlleva una necesidad de flujo, ¿no? Las liquidaciones, pero pues sería lo último que tendríamos que considerar. Primero, los excedentes, los lujos, lo superfluo, y ya después lo indispensable, ¿no? Atendí a tu comentario. Ok, muchas gracias. A ti. Hay un comentario en el chat por parte de Carlos Linares. Él comenta que justo las ventas y la cobranza caerán, que eso es un hecho, ¿no? Y pues sí. Sí, definitivamente, ¿no? ¿Cuántas empresas no sabemos que ahorita ronda el 30% de sus ventas habituales? Y pues bueno, ¿quién subsistirá con esas ventas durante mucho tiempo, ¿no? Durante varios meses. Es una prueba de resistencia la que estamos viviendo. Completamente. ¿No? Pues muy Pues bien. no, Pues no sé si quieran que demos también por finalizada la sesión, también porque comprendo que tienes una agenda algo robusta, entonces también para no quitarte mucho tiempo. Y pues antes que nada, David, nos gustaría agradecerte la ponencia y también compartirte un diploma que tenemos para ti. No sé si se alcanza a ver en la pantalla. sí, Perfecto. Pues bueno, a nombre de SparkUp y de la Universidad Panamericana, te otorgamos este reconocimiento pues, por habernos compartido parte de tu tiempo, de tu experiencia y sobre todo de todo tu conocimiento en este ámbito. Y pues también agradecer a todos los asistentes el habernos acompañado en esta semana y con gusto esperarlos la próxima semana en donde tendremos un programa también muy robusto y pues desearles un fin de semana a todos. muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Espero haberles apoyado, orientado y bueno, haber hecho dinámica la presentación o por lo menos atractiva. Entonces, y pues ahí estoy a la orden en lo que les pueda apoyar. Ahí estaba mi correo y seguramente les harán llegar la presentación para aquellos que la necesiten. Y ahí está mi información, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, David. Y si gustas, lo que hacemos es, una vez que les comparta tu presentación, les voy a poner copia a ti, por si tienen alguna duda o te quisieran contactar para que también lo pudieran hacer. ¿Te parece? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Saludos a Donaí. Mucho gusto saludarte. Gracias, Alex. Gracias, Mario Alberto. Lili del Rocío, gracias. Gracias, Carlos.